El 95% de los hombres ocultan patrones psicológicos que determinan cada decisión que toman en sus relaciones. Y lo más impactante es que ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo. Esto no es manipulación, no es falta de honestidad, es neurobiología pura. Tu cerebro interpreta estos comportamientos como rechazo o indiferencia, pero lo que realmente estás viendo es cómo el cerebro masculino procesa las emociones de manera radicalmente diferente al femenino. Y si no entiendes estos patrones, vas a seguir interpretando mal cada señal, cada silencio, cada reacción que ves en los hombres de tu vida. Hoy vamos a descifrar exactamente qué está pasando en la mente masculina cuando parece distante, cuando se aleja sin explicación, cuando toma decisiones que para ti no tienen ningún sentido. Y al final de este video, te voy a revelar el patrón número 5, el más contraintuitivo y devastador de todos. El mecanismo neurobiológico que hace que los hombres sabotean las mejores relaciones de su vida precisamente cuando el amor se vuelve más real, sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Llevo más de 15 años trabajando en neuropsicología clínica, y lo que voy a compartir contigo hoy viene de cientos de consultas, de investigación científica rigurosa y del trabajo de expertos como Marian Rojas Estapé, que han dedicado su carrera a entender cómo el cerebro masculino procesa el vínculo emocional. Y aquí está la verdad que cambia todo. Cuando comprendes estos patrones ocultos, dejas de reaccionar desde la confusión y la culpa y empiezas a elegir conscientemente con quién construyes tu vida. Esto puede convertirse en el conocimiento más liberador que vas a recibir, porque no se trata de justificar comportamientos. Se trata de entender la biología para que puedas tomar decisiones conscientes sobre tus relaciones, sobre tu energía emocional, sobre tu futuro. Vamos directo al primer patrón oculto: la compartimentalización emocional. Este es probablemente el patrón más desconcertante que vas a observar en los hombres y es completamente invisible hasta que sabes qué estás buscando. El cerebro masculino tiene una capacidad neurobiológica para separar sentimientos de acción. No es frialdad. No es insensibilidad, es literalmente cómo está cableado el sistema nervioso masculino. Mientras que el cerebro femenino integra emoción y razón simultáneamente a través de conexiones masivas entre hemisferios, el cerebro masculino procesa estas áreas de forma más segregada. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que un hombre puede estar profundamente enamorado de ti y al mismo tiempo mostrarse completamente racional y hasta distante cuando enfrenta un problema en la relación. Puede tener sentimientos intensos y no expresarlos porque en ese momento está en modo resolución, no en modo conexión emocional. En mi consulta veo esto constantemente. Una mujer me dijo que me quería el domingo y el lunes estaba completamente frío cuando le planteé un tema importante. Y ella interpreta esto como falsedad, como incoherencia. Pero neurobiológicamente, lo que está pasando es que él activó su corteza prefrontal para resolver el problema. Y temporalmente desactivó su centro emocional para poder pensar con claridad. Para ti, esto puede parecer una contradicción brutal. Para él, es simplemente cómo su cerebro maneja la complejidad. Las señales de reconocimiento son claras una vez que sabes qué buscar. Él responde con soluciones cuando tú esperabas validación emocional. Te da lógica cuando tú necesitabas empatía. Parece desconectado justo en los momentos donde tú estás más vulnerable emocionalmente. ¿Por qué está oculto este patrón? Porque desde niños, los hombres son condicionados socialmente a separar emoción de acción. Los hombres no lloran. Sé fuerte. Resuelve el problema. Pero más allá del condicionamiento social, hay una realidad neurobiológica. El sistema límbico masculino, el centro emocional del cerebro, está menos conectado con las áreas del lenguaje que en las mujeres. Por eso muchos hombres sienten intensamente pero no pueden articular esos sentimientos en palabras. No es que no quieran, es que literalmente las conexiones neuronales necesarias para traducir emoción en lenguaje son menos densas. Cuando entiendes esto, dejas de tomar personal su aparente frialdad. Empiezas a ver que no es rechazo, es procesamiento. Y puedes elegir si ese estilo de procesamiento es compatible con lo que tú necesitas en una relación. Segundo patrón oculto, la retirada basada en miedo. Este patrón es devastador cuando no lo entiendes, porque se siente como abandono cuando en realidad es autoprotección neurobiológica. El sistema de respuesta a amenazas en el cerebro masculino está cableado diferente. Cuando un hombre percibe amenaza emocional,
conflicto intenso o presión relacional, su amígdala se activa igual que si enfrentara peligro físico. Y la respuesta automática es retirarse, crear distancia, silencio. Esto es completamente opuesto a la respuesta femenina típica, que tiende hacia la conexión y la comunicación para resolver amenazas relacionales. Tú buscas cercanía para sentirte segura. Él busca distancia para sentirse seguro. En la práctica, esto se ve así. Ustedes tienen una conversación emocionalmente intensa. Tú quieres profundizar, resolver, conectar. Él se cierra, se vuelve monosilábico. Tal vez se va físicamente de la habitación o se distrae con su teléfono o te dice, necesito tiempo para pensar. Para ti, esto puede sentirse como rechazo brutal, como si no le importaras, como si estuviera evitando la relación. Pero neurobiológicamente, lo que está pasando es que su corteza prefrontal está siendo secuestrada por su amígdala, el centro ejecutivo de su cerebro, el área que maneja razonamiento y comunicación compleja, literalmente se desconecta cuando la amenaza emocional es muy alta. Y él entra en modo supervivencia, huir. No es cobardía, es biología. Las señales de este patrón son inconfundibles. Él se apaga durante conflictos emocionales, evita conversaciones difíciles, crea distancia física o emocional cuando la intensidad sube. Usa el trabajo, los hobbies, cualquier distracción para no enfrentar la vulnerabilidad emocional. ¿Por qué permanece oculto? Porque culturalmente, admitir miedo en contextos relacionales es percibido como debilidad masculina. Entonces él mismo no identifica que lo que siente es miedo. Él lo racionaliza como necesito mi espacio. Ahora no es buen momento, estoy procesándolo. Y técnicamente es verdad, pero la raíz es miedo. Miedo a la intensidad emocional que no sabe cómo manejar. Miedo a decepcionar. Miedo a ser vulnerable y ser rechazado en esa vulnerabilidad. Cuando un hombre se retira, su sistema nervioso está intentando regularse. Está bajando el cortisol, la hormona del estrés, que se dispara durante conflictos emocionales. Necesita que su corteza prefrontal vuelva a estar online para poder pensar y comunicarse efectivamente. Si presionas durante esa retirada, activas más su sistema de amenaza. Si le das espacio con la seguridad de que van a retomar la conversación, le permites regularse y volver con más capacidad de conexión. Ahora, aquí está lo crucial que necesitas entender. Estos dos primeros patrones, la compartimentalización emocional y la retirada basada en miedo, son los que ves en la superficie. Son los comportamientos observables que te desconciertan, que te hacen cuestionar si realmente le importas, si realmente está comprometido. Pero hay patrones más profundos. Patrones que ni siquiera el hombre mismo reconoce que están operando. Y esos patrones invisibles son los que determinan las decisiones más importantes que toma en su vida relacional. El patrón número 3 explica por qué hombres brillantes, exitosos, emocionalmente maduros en otras áreas de su vida toman decisiones completamente irracionales en sus relaciones. ¿Por qué sabotean vínculos increíbles? ¿Por qué eligen parejas que claramente no son compatibles? ¿Por qué repiten los mismos errores una y otra vez, aunque intelectualmente saben exactamente qué deberían hacer diferente? Y cuando llegues al patrón número 5, el más oculto de todos, vas a entender por qué algunos hombres nunca logran comprometerse plenamente sin importar cuánto digan que te aman. Vas a ver el mecanismo neurobiológico exacto que los mantiene en esa ambivalencia crónica, y vas a poder identificar si el hombre en tu vida está operando desde ese patrón o no. Porque esto es lo que cambia todo. No se trata de cambiar a un hombre, se trata de ver claramente quién es, cómo funciona su cerebro y decidir conscientemente si eso es compatible con lo que tú necesitas para florecer. Los siguientes 3 patrones van mucho más profundo y vas a necesitar esta base que acabamos de construir para poder comprenderlos completamente. Ya has visto la compartimentalización, has visto el retraimiento emocional. Ahora viene el patrón que explica el porqué detrás de esas decisiones irracionales en las relaciones. El patrón que convierte a hombres exitosos en niños asustados cuando se trata de intimidad real. Y esto no es exageración, es neurobiología pura. Patrón número 3, la búsqueda de control. En mi consulta he visto directivos brillantes, hombres que dirigen equipos de cientos de personas, que toman decisiones millonarias sin pestañear. Pero cuando llegan a casa, necesitan controlar hasta el más mínimo detalle de la relación. El tono de voz de su pareja, la forma en que ella organiza el fin de semana, incluso cómo expresa sus emociones. ¿Por qué?
Porque el cerebro masculino está cableado para buscar predictibilidad como mecanismo de supervivencia. Déjame explicarte la ciencia. Cuando un hombre enfrenta incertidumbre en una relación, su amígdala dispara cortisol. Esa hormona del estrés inunda su sistema nervioso. Y aquí está lo fascinante. Mientras que en el trabajo puede tolerar la incertidumbre porque tiene estructuras de control, en la intimidad esas estructuras no existen. Entonces el cerebro entra en modo de emergencia. La testosterona amplifica esta respuesta. No solo impulsa la competencia, también intensifica la necesidad de dominio territorial. Y una relación romántica es, para el cerebro primitivo, territorio emocional. Territorio que necesita ser controlado para reducir la amenaza percibida. Esto explica algo que confunde a millones de mujeres. ¿Por qué un hombre inteligente, sensible, aparentemente evolucionado, de repente se vuelve controlador en la relación? No es maldad, es ansiedad mal regulada. Basándome en los estudios de John Gottman sobre patrones de poder en parejas, he observado que los hombres mayores de 40 que han tenido éxito profesional son especialmente vulnerables a este patrón. ¿Por qué? Porque han pasado décadas desarrollando competencia en áreas donde el control funciona. Estrategia empresarial, gestión de proyectos, liderazgo jerárquico. Pero la intimidad no responde al control, responde a la vulnerabilidad. Y ahí es donde colapsa todo. En relaciones de larga duración, este patrón se manifiesta como microgestión emocional. Él intenta predecir tus reacciones, anticipa conflictos que no existen, crea reglas implícitas para mantener la paz. Pero lo que realmente está haciendo es construir una jaula dorada donde la espontaneidad muere. Y aquí está el problema. Este patrón se vende como fortaleza, como liderazgo, como tenerlo todo bajo control. Pero si rascas la superficie, encuentras miedo. Miedo a la pérdida, miedo al abandono, miedo a que, si afloja el control, todo se desmorone. Reconócelo así. Pregunta a tu pareja cómo reaccionaría si cambiaras planes de último momento. Si expresaras una emoción intensa sin filtro, si tomaras una decisión importante sin consultarle primero, si su respuesta inmediata es tensión, si ves esa microexpresión de pánico en sus ojos, estás viendo el patrón de control en acción. No es amor, es gestión de ansiedad disfrazada de preocupación. Y esto nos lleva al cuarto patrón, el que hace que todo lo anterior sea casi invisible. Patrón número 4, la supresión de vulnerabilidad. Este es el más insidioso, porque no se manifiesta como algo que el hombre hace, se manifiesta como algo que no hace, algo que es incapaz de hacer incluso cuando quiere. Déjame pintarte un escenario que he visto cientos de veces. Una pareja lleva 10 años junta, 15, 20, comparten una vida, hijos, una hipoteca, recuerdos, pero cuando le preguntas a ella, ¿qué siente realmente tu pareja por ti? Hay una pausa, una duda, porque a pesar de toda esa historia compartida, él nunca ha bajado completamente las barreras. Esto no es casualidad, es diseño neurobiológico reforzado por condicionamiento social. Desde la infancia, el cerebro masculino aprende que la expresión emocional profunda equivale a peligro. La amígdala se entrena para detectar vulnerabilidad como amenaza, y la corteza prefrontal, esa parte ejecutiva del cerebro, construye estrategias de supresión cada vez más sofisticadas. No es que los hombres no sientan, sienten profundamente. Pero entre la emoción y la expresión hay un muro fortificado de años de condicionamiento que dice, si muestras esto, te van a destrozar. Marian Rojas. Esta P ha documentado brillantemente cómo esta supresión crea un ciclo vicioso en las relaciones. La mujer pide intimidad emocional. El hombre experimenta esa petición como exigencia. La exigencia dispara ansiedad. La ansiedad activa supresión. Y el ciclo se profundiza. En relaciones de mediana edad, este patrón se vuelve crítico, porque después de 40 años de construcción de barreras protectoras, el hombre ha perfeccionado el arte de parecer presente mientras está completamente ausente emocionalmente. Comparte información, cuenta anécdotas, resuelve problemas, pero la verdadera sustancia emocional, esa materia prima de la intimidad genuina, permanece enterrada. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Conversaciones que nunca van más allá de lo superficial. Conflictos que se resuelven con lógica, pero nunca con conexión emocional. Momentos de crisis donde él ofrece soluciones cuando ella necesita presencia. Y una sensación creciente de que, aunque estén juntos, están fundamentalmente solos. El patrón está oculto porque la sociedad celebra esta supresión. Lo llama ser fuerte, ser el pilar, no agobiar a la familia con tus problemas. Pero lo que realmente es
es una estrategia de protección que se ha convertido en una prisión emocional. Y aquí está lo devastador. En mis años de experiencia clínica he visto que muchos hombres ni siquiera reconocen que están haciendo esto. Han internalizado la supresión tan profundamente que confunden el entumecimiento emocional con estabilidad. Piensan que están siendo protectores cuando en realidad están siendo inaccesibles. Las señales de reconocimiento son sutiles pero reveladoras. Observa cómo tu pareja responde a preguntas sobre sus miedos, sus inseguridades, sus momentos de duda. Si cada respuesta viene envuelta en racionalización, en minimización, en cambio rápido de tema, estás viendo supresión activa. Pregúntale, ¿qué te asusta de nosotros? Y observa, si ves incomodidad física, si la respuesta es demasiado rápida, demasiado superficial, demasiado ensayada. Ahí está el patrón. No es falta de amor, es exceso de miedo disfrazado de fortaleza. Ahora bien, los 4 patrones que acabas de descubrir, la proyección defensiva, el retraimiento emocional, la búsqueda de control, la supresión de vulnerabilidad, todos funcionan como mecanismos de protección. Son estrategias que el cerebro masculino ha desarrollado para navegar un mundo que castiga la vulnerabilidad emocional. Pero hay un quinto patrón, uno que no es protección, uno que no es defensa. Es el patrón que determina si una relación sobrevive o se desmorona. El que separa a las parejas que envejecen juntas de las que se destruyen poco a poco en silencio. Este último patrón es el más oculto porque opera completamente fuera de la conciencia. Y es el más consecuente porque, cuando se activa, no hay vuelta atrás sin intervención profunda. Llevamos más de 16 minutos juntos. Has invertido tu atención, tu energía, tu curiosidad. Y lo que viene ahora es lo que cambiará tu forma de ver no solo a tu pareja, sino toda la dinámica relacional que has vivido. Porque el patrón número 5 no se trata de lo que los hombres hacen o dejan de hacer. Se trata de lo que ni siquiera saben que están haciendo. Y cuando lo descubras, todo, absolutamente todo, tendrá sentido. Los 4 primeros patrones protegen el ego masculino. El quinto patrón protege el corazón. Y por eso es el más devastador de todos. Porque mientras los patrones anteriores crean distancia emocional, este quinto patrón destruye la posibilidad misma del amor. No limita la intimidad, la elimina por completo, y lo hace de manera tan sutil, tan inconsciente, que ni siquiera el hombre lo percibe. Cree que está protegiendo la relación, cuando en realidad la está saboteando desde adentro. Patrón número 5, la evitación del apego. Este es el mecanismo neurobiológico más complejo que verás, porque mientras los otros patrones son defensas contra amenazas externas, este es una defensa contra el amor mismo. La neurociencia del apego es clara. Cuando un hombre experimenta conexión profunda, su cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo, la química de la intimidad, y en teoría, esto debería acercarlo más a ti. Pero en hombres con historial de abandono emocional, real o percibido, algo extraordinario sucede. El sistema límbico interpreta la oxitocina como una amenaza, porque intimidad significa vulnerabilidad. Y vulnerabilidad significa riesgo de pérdida. Entonces el cerebro activa un mecanismo de protección. Distanciamiento emocional, justo cuando la conexión se profundiza. En mi consulta he visto esto cientos de veces. Una pareja está en su mejor momento. La relación nunca ha sido tan profunda. Y de repente, sin razón aparente, él se retrae. Crea conflicto. Busca distancia. Se vuelve crítico o frío. Ella piensa que hizo algo mal, que la relación tiene un problema, que él ya no la ama. Pero la verdad neurobiológica es exactamente la opuesta. Él se aleja precisamente porque el amor se volvió demasiado real. Y en hombres de más de 40 años, este patrón se intensifica exponencialmente, porque llevan décadas acumulando mecanismos de protección. Relaciones pasadas que terminaron, vulnerabilidades que fueron castigadas, apegos que acabaron en dolor. Cada experiencia reforzó el circuito neural. Intimidad profunda igual a riesgo inaceptable. Entonces, cuando llega una mujer que realmente podría ser la indicada, cuando la conexión es genuinamente profunda, su cerebro entra en modo de emergencia. No porque la relación esté mal, sino porque está demasiado bien. Y aquí está lo que lo hace tan destructivo. Este patrón es completamente inconsciente. Él no piensa, estoy enamorándome demasiado, debo crear distancia. Su cerebro simplemente genera comportamientos de alejamiento que él racionaliza después. De repente necesita más espacio. De repente la relación se siente asfixiante. De repente encuentra defectos que antes no veía.
Y cuando tú reaccionas con confusión o dolor, eso confirma su miedo inconsciente. La intimidad es peligrosa. Es el ciclo más perverso en las relaciones maduras, porque el amor real activa el mecanismo que destruye ese mismo amor. Y por eso este es el patrón definitivo, porque mientras los otros 4 crean fricción, este determina si la relación sobrevive o no. Piénsalo así. La compartimentalización más el distanciamiento emocional crean indisponibilidad emocional. La necesidad de control más la supresión de vulnerabilidad crean barreras a la intimidad. Pero la evitación del apego es el interruptor maestro que apaga toda posibilidad de amor duradero. Todos los demás patrones pueden coexistir con una relación funcional. Este es binario. O él lo supera conscientemente, o la relación termina. No hay punto medio. Ahora bien, acabas de ver los 5 patrones neurobiológicos que gobiernan el comportamiento masculino en relaciones después de los 40. Y probablemente estás pensando, ¿y ahora qué hago con esta información? Porque entender estos patrones no los elimina. La neurociencia es biología. No es un defecto de carácter que se pueda corregir con buena voluntad. Pero aquí es donde entra la filosofía estoica que mencioné al principio. Y aquí es donde el conocimiento se convierte en poder. Los estoicos tenían un principio fundamental: distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y aplicar tu energía únicamente a lo primero. Tú no puedes controlar la neurobiología masculina. Es un hecho biológico. Millones de años de evolución crearon estos circuitos. Décadas de condicionamiento los reforzaron. No van a cambiar porque tú lo desees. Pero lo que sí puedes controlar es tu comprensión, tu respuesta, tu elección. Cuando ves la compartimentalización, ya no lo interpretas como falta de amor. Lo reconoces como un patrón neurobiológico. Y entonces puedes decidir conscientemente, ¿puedo vivir con esto? ¿Es compatible este patrón con lo que necesito en una relación? Cuando ves el distanciamiento emocional, ya no te lo tomas como algo personal. Entiendes que es un mecanismo de regulación. Y puedes elegir, ¿es aceptable este nivel de distancia para mí? ¿O necesito más presencia emocional de la que este hombre puede dar? Cuando ves la necesidad de control, ya no peleas contra ella como si fuera un ataque personal. La reconoces como ansiedad disfrazada. Y decides, ¿puedo crear espacios de autonomía que satisfagan esta necesidad sin sacrificar mi propia libertad? Cuando ves la supresión de vulnerabilidad, ya no intentas forzar la apertura emocional. Comprendes el costo neurobiológico que eso implica para él y evalúas, ¿puedo aceptar este nivel de distancia emocional? ¿O necesito más profundidad de la que este cerebro puede ofrecer? Y cuando ves la evitación del apego, ese es el momento de máxima claridad. Porque ahora sabes que no es sobre ti. No hiciste nada mal. No hay defecto en tu amor. Su cerebro simplemente está ejecutando un programa de protección. Y con esa claridad, tomas la decisión más poderosa que existe. Tengo la paciencia, la energía y el deseo de esperar mientras él hace el trabajo neurobiológico de reprogramar este patrón. ¿O elijo proteger mi propia capacidad de amor y buscar una conexión donde la intimidad no active sistemas de alarma? Esto no es sobre juzgarlo como bueno o malo. Es sobre compatibilidad neurobiológica. Algunos cerebros pueden cambiar estos patrones con suficiente conciencia y trabajo. Otros no. Y tu trabajo no es arreglarlo. Tu trabajo es decidir qué estás dispuesta a aceptar. Porque aquí está la verdad liberadora que la mayoría de las mujeres nunca escucha. Entender la psicología masculina no se trata de aprender a tolerarlos mejor. No se trata de volverte más flexible, más comprensiva, más paciente hasta que finalmente él cambie. Se trata de tener la información que te permite tomar decisiones conscientes sobre tu propia vida. Cuando reconoces estos 5 patrones, ya no estás confundida. Ya no te preguntas qué hiciste mal. Ya no intentas descifrar señales contradictorias. Ya no inviertes años esperando que su versión vulnerable finalmente aparezca. Ves el patrón, entiendes el mecanismo y eliges. Eliges quedarte sabiendo exactamente qué esperar, sin falsas expectativas de cambio transformacional. O eliges irte sabiendo que no es tu fracaso, sino una incompatibilidad neurobiológica fundamental. Pero dejas de estar en el limbo. Dejas de tener esperanzas tóxicas. Dejas de sacrificar tu necesidad de intimidad real, esperando que algún día su cerebro funcione de otra manera. Y eso, esa capacidad de elegir desde el conocimiento en lugar de reaccionar desde la confusión, es el verdadero poder. No puedes controlar si un hombre tiene estos patrones, pero puedes controlar si aceptas vivir con ellos. Y esa diferencia lo cambia todo. Así que ahora que conoces estos 5 patrones neurobiológicos,
Tu trabajo no es diagnosticar a cada hombre que conozcas. Tu trabajo es reconocerlos cuando aparecen, observar sin juicio y preguntarte honestamente, ¿esto es lo que quiero? ¿Esto satisface mis necesidades de intimidad, presencia y conexión emocional? Si la respuesta es sí, perfecto. Ahora tienes el mapa para navegar por esos patrones sin confundirlos con falta de amor. Si la respuesta es no, también perfecto. Ahora tienes la claridad necesaria para tomar decisiones que protejan tu capacidad de amar y ser amada plenamente. Porque al final, entender la psicología masculina no se trata de cambiarlos a ellos, se trata de cambiar aquello que estás dispuesta a aceptar. Y cuando cambias eso, cuando decides desde el conocimiento en lugar del miedo, recuperas algo que muchas mujeres pierden en relaciones difíciles: tu agencia, tu poder de elección, tu derecho a exigir el tipo de amor que realmente mereces. Esa es la verdadera transformación. No esperar que él cambie, sino cambiar tú misma de víctima de patrones que no entiendes a arquitecta consciente de tu propia vida emocional. Y con ese conocimiento, con esa claridad, con ese poder, ahora estás lista para crear relaciones desde la conciencia en lugar de la confusión, desde la elección deliberada en lugar de la esperanza ciega. Porque entender estos patrones no es el final del viaje, es el principio de tu verdadera libertad.